Lunes 8 de julio. Saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este paseo que damos cada mañana por los kioscos, por las portadas de los periódicos que se editan en nuestra provincia, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día. Hoy, como cada lunes, cada periódico sale por un sitio. Vamos a empezar siguiendo el orden cronológico por el decano de la prensa cordobesa, por el Diario Córdoba. El Córdoba, que escoge para su apertura un tema a 4 columnas y es la solidaridad, también en verano, titula: Córdoba precisa de 8.000 donaciones de sangre para cubrir la demanda estival. Hay programadas, dice, 132 colectas para atender las necesidades de los hospitales. Son las previsiones que realiza el Centro de Transfusión Sanguínea hasta septiembre. Bueno, pues realmente no es que haya una situación especial, simplemente es que se prevé, como cada año, que durante el verano la actividad quirúrgica, la asistencial, se pretende que se mantenga y, sin embargo, como bueno, es de suponer, pues muchos de los habituales donantes de sangre pues durante ese periodo no lo hacen porque abandonan su domicilio, se marchan a la playa, se van a otros lugares de vacaciones o simplemente cambian su rutina. El hospital alerta de esta situación y pide que la donación, la generosidad se mantenga porque, como les digo, la demanda suele ser muy similar. Las necesidades del hospital suelen ser muy parecidas de una temporada a la otra, y en verano suelen bajar. Alerta al hospital, aprovechando esta información, lo hace María José Raya, compañera de Diario Córdoba, de que no se está produciendo el relevo generacional necesario en la donación de sangre. Habitualmente hay una edad en la que se prefiere, en la que los médicos, los facultativos recomiendan que se done sangre, que es sobre todo la edad más joven, más temprana. A partir de que sea mayor de edad, no antes, se puede empezar a donar sangre y luego pues hasta los 55 o 60 años se puede estar dando sangre. Lo ideal es dejar, bueno, o reducir la frecuencia a partir de los 50 años. La mejor edad, 18 a 40 años, es un relevo que no se produce siempre con la cantidad que se busca dentro del Hospital Reina Sofía y del Centro de Transfusión Sanguínea, que es de lo que se trata. Así que se busca, por un lado, más cantidad en los donantes y también más calidad, entre comillas, toda la sangre es buena, más calidad del donante, porque una persona, les digo, entre 18 y 40 años puede donar más sangre que una persona de mayor edad. En menor de edad no se puede hacer esta aportación. Así que un doble llamamiento, buscar nuevos donantes y que no se pierda, no se reduzca la cantidad o el número de donaciones que se producen durante el resto del año y que se pueda hacer durante el verano. Durante el verano va a haber 130 y tantos puntos, les decía, 132 colectas en sitios donde habitualmente no acude la unidad móvil del Centro de Transfusión Sanguínea, lugares, bueno, que son lugares vacacionales, en parcelas, por ejemplo, en pequeños municipios durante el resto del año y poca presencia, pocos habitantes, y que en verano se incrementan porque acuden personas que están fuera de su hogar durante el resto del año. Entonces, hasta ahí van a desplazarse para que haya estas donaciones y luego algunas otras en la capital también, buscando que, como digo, no se reduzca demasiado, algo sí que se reducirá, la cantidad de donaciones que se debe producir durante el resto del año, también en verano. El Diario El Día se marcha al agro, al campo, titula 5 columnas, perdón, el Genil Cabra, se refiere a la zona de regantes. El Genil Cabra destinará 4 millones a una planta fotovoltaica. La instalación prevé atender al 50% del consumo energético de los regantes. Los comuneros, se refiere a la comunidad de regantes, los comuneros ya han solicitado el aval que requiere Endesa para esta iniciativa. Bueno, muy importante, saben que el campo cordobés cada vez más se riega. Había, bueno, hace décadas había unos cultivos de secano que requerían, lógicamente, menos agua, que parecía más lógico por nuestra situación climatológica, por nuestro régimen hídrico, nuestro régimen de lluvia, pero poco a poco el campo sigue pasando al riego. Es mucho más rentable, el riego garantiza siempre que se pueda regar, lógicamente, garantiza que la cosecha se mantiene año tras año, mientras que la otra, el secano,
siempre hay que regar, por mucho secano que se sea. Si no hay nada de agua, pues se perjudicaban las cosechas. Así que los agricultores nuestros vecinos de la provincia de Córdoba han ido pasando al regadío, y eso requiere un esfuerzo mayor tanto en recursos hidráulicos, recursos hídricos, de pantanos, de canales de riego, como es el caso de la zona del Genil Cabra, como también un esfuerzo para las bombas, para las estaciones de bombeo, para llevar el agua de un sitio a otro. Bueno, pues lógicamente el consumo energético encarece el transporte del agua. El agua no siempre funciona solo por la gravedad. Saben que habitualmente pues abren compuertas, la compuerta deja pasar el agua y va llegando a los distintos las fincas mediante la gravedad. Pero no siempre es así, hay que bombear, hay que conducir el agua, y eso necesita un coste energético. Bueno, pues la comunidad del Genil Cabra, que son dos ríos, Genil y uno de sus afluentes, el río Cabra, pues la zona del Genil Cabra que riega este río y ese afluente, pues ha previsto una contratación, la construcción de una planta fotovoltaica que reduzca considerablemente hasta la mitad el consumo eléctrico de los regantes. Es una planta fotovoltaica, además, como saben, energía renovable, energía de bajo consumo, sostenible, energía medioambientalmente mucho más respetuosa que pueda ser otra dependiente del carbón o de las plantas o de las estaciones eléctricas, ¿no? O incluso las hidroeléctricas. Bueno, pues ya se ha puesto en marcha este proceso. No he visto antes la fecha en la que se prevé que pueda estar en funcionamiento, pero en principio pues al menos ya se ha puesto en marcha este proceso y parece que todo anda bien. Se ha presentado el aval ante Endesa, porque si no, no se compromete Endesa a hacerse cargo de este equipamiento, y pronto pues será una realidad esta plantación, esta planta fotovoltaica para alimentar, para dar energía a estos riegos, que como les digo, no todos son por la gravedad, sino necesita otras infraestructuras que permitan, que posibiliten el riego de esta superficie tan importante para esa comarca, la del Genil Cabra, la zona, pues el río Cabra pasa por la zona aquella, y por la zona de la subbética norte, ¿no?, pegado a la campiña. Bueno, en cuanto a la foto, solamente una foto local, que es la del diario El Día, para el concierto de Rosalén anoche en la Jerquía, en el Teatro de la Jerquía, ahí lo tienen. Rosalén llena la Jerquía de simpatía y compromiso, una foto que firma Laura Martín, y bueno, es una más, un concierto más que se va sumando en esta primera etapa del Festival de la Guitarra, que como saben comenzó el viernes y que ya lleva 3 días con una interesante respuesta de público. Ayer Rosalén llenó el Teatro de la Jerquía, también lo hicieron los Saxon el sábado. Está yendo bastante bien Iván Ferreira también, los Saxon fue el viernes, Iván Ferreira el sábado. Bueno, una respuesta de público en ocasiones para llenar el teatro, en otras ocasiones, bueno, bastante aceptable. Así que por ahora, éxito en esta primera fin de semana del festival. Termina el próximo fin de semana, quizás con el concierto estrella de Miguel Ríos, por medio Mercedes y Tomatito, conciertos muy interesantes los que quedan aún en este festival. Aprovechamos esta información de festival para hablar de turismo. Dice el diario ABC que los hoteles mantienen buenas previsiones de ocupación para el verano, lo dice en su sumario. ¿Por qué las digo? Pues porque el Festival de la Guitarra, sin ser un evento que consiga calar fuera de nuestra provincia, mucho, el público que viene al Festival de la Guitarra es básicamente local, a no ser conciertos concretos que sí que pueda traer gente de fuera, el caso de Saxon, por ejemplo, que ha estado poco por Córdoba. Veíamos la semana pasada que apenas si tienen un par de conciertos y hay gente que ha venido expresamente a verlo, pero normalmente es un público local el que visita, o provincial, el que acude al Festival de la Guitarra. Sin embargo, si vamos sumando eventos, como señala la información del diario ABC, sí que poco a poco Córdoba se va convirtiendo en un destino, no digo de primer nivel para las vacaciones de verano, porque la gente busca sobre todo sol y playa, pero sí como destino alternativo al sol y playa. Es decir, muchas personas que acuden desde fuera de España, acuden a Málaga o Sevilla, a Málaga a la playa o al aeropuerto de Sevilla, tienen como plan alternativo una visita a Córdoba. Y esto gracias a nuestra oferta gastronómica, sobre todo, que se ha puesto muy de moda fuera de nuestra ciudad, y también a la oferta cultural, la patrimonial. Recuerden que Medina Zahara, hablamos la semana pasada, ha incrementado o duplicado el número de visitantes, y otros museos de la Junta igualmente. La mezquita sigue funcionando como un cañón, el tema turístico. Sumando cada uno de estos elementos hace que cada vez sea más fácil para los hoteleros mantener la temporada baja en condiciones. Recuerden que ha habido ocasiones en las que ha habido que cerrar plantas
cadenas enteras de hoteles, habrá alguno que cierre también este verano, pero de julio a julio, las perspectivas del julio pasado a las de este julio en las que estamos, es de un incremento de más del 2%, el 2,1, 2,2%. Hay hoteles que incluso prevén llegar al 3% de incremento de las pernoctaciones. ¿Qué se conseguiría con eso? Se conseguiría sobre todo desestacionalizar el turismo, que es el gran reto del sector. Si Córdoba quiere ser una ciudad que viva del turismo, no puede vivir del turismo solamente durante 4, 5 o 6 meses al año, porque eso no equilibra la economía. No puede ser que una familia tenga trabajo en mayo, tenga trabajo en la temporada alta del invierno, pero no lo tenga, por ejemplo, en verano, porque los hoteles se quedan vacíos, se cierran plantas y los empleados, los camareros de piso, camareras de piso, tienen que irse al paro durante ese periodo. Habría que excepcionalizar el turismo. Es verdad que el turismo es estacional por concepto y que en ciudades turísticas, 100% turísticas, no sé, hablamos de Florencia, por ejemplo, ocurre igual, hay mucho más turismo en verano que en invierno. Pero hay ciudades, como le pasa, por ejemplo, a París o a Madrid, que Madrid sigue siendo la ciudad donde más turismo internacional llega, no hay esos vaivenes, esos altibajos, ese diente de sierra tan pronunciado que se produce en Córdoba. Habría que intentar equilibrar un poco las pernoctaciones y que la temporada baja se mantuviera a un nivel, si no máximo, sí suficiente como para mantener el empleo. Y en ese reto trabaja el sector, lógicamente acompañado de las instituciones que hagan que haya otras ofertas, como es el caso del verano, en verano que hemos vivido ya Río Mundi, hemos vivido ya la Noche Blanca del Flamenco, ahora estamos con el Festival de la Guitarra, más la oferta patrimonial, más la oferta que hay de festivales en la provincia, que es mucha y muy variada, como saben. Sumando todo esto, el turismo, podemos llamar, que no tiene fecha, el de la mezquita, Medina Zahara, o el de los patios de Córdoba, sumando a los eventos, se puede intentar al menos conseguir que el turismo en verano sea similar, si no igual, que parece imposible al del mes de mayo, sí al menos en unas cifras que, como les digo, permita sostener el nivel de empleo, que es lo que nos preocupa. Si queremos vivir del turismo, habrá que tener un turismo sostenido. Por cierto, que ya se está planteando por parte del equipo de gobierno actual, Ciudadanos más PP, saben que el responsable de turismo ha recaído en Ciudadanos, en la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, la primera teniente, o tenienta, que vale, primera teniente de alcalde Isabel Albás, digo, elaborar su plan estratégico, el de este equipo de gobierno. Saben que el anterior se quedó a medio hacer, hubo durante el anterior mandato, hubo el elemento fundamental de la creación del INTUR, Instituto Municipal de Turismo, y ahora toca plantear una estrategia turística. Siempre hemos criticado la falta de un libro blanco del turismo en Córdoba, precisamente para paliar este déficit, el problema de la temporada baja de Córdoba, que es muy acuciado con respecto a otras ciudades de nuestro entorno. Bueno, pues se trata de eso, de repartir los eventos, de conseguir que la Noche Blanca del Flamenco no sea un elemento local, que el Festival de Guitarra no sea un elemento local, que venga público a estos conciertos como la gente va a Vitoria o van, no sé, a cualquier otro de los festivales en Madrid, por ejemplo. Que acude mucho público de fuera, que pernocta y que no solamente ve un concierto, sino que aprovecha y visita la ciudad. Bueno, pues aquí en Córdoba quizás tenemos un calendario de eventos en verano más que interesante, pero se nos queda en el ámbito local y no conseguimos exportarlo y que sea atractivo para turistas que están pasando 15 días en la playa y que seguro que vendrían un par de noches a Córdoba, a un festival de estas características, a escuchar un concierto que probablemente no haya en el lugar en el que van. Creo que queda mucho por trabajar y lo bueno es eso, que hay mucho camino por recorrer con unas expectativas interesantes. Así que los hoteles, como les digo, prevén un 2% de incremento durante el mes de julio, que parece poco, porque realmente entre junio y julio en el verano no se alcanzan ni mucho menos las cifras que se alcanzan en otras estaciones. Pero aún así el aporte de turistas es interesante. Se llega pues, a un porcentaje que sin ser la cuarta parte del año, que es lo que correspondería, sí que está en cifras suficientes, pensando que hace algunas décadas los hoteles de Córdoba casi cerraban, o sin casi, había hoteles que cerraban y hoteles que se quedaban a la mitad, con la mitad de las habitaciones vacías. Ahora se intenta mantener algo más y se trata de seguir dando pasos en ese sentido. La otra foto, la del tanto el Córdoba como la ABC, es para la selección española de baloncesto femenina, selección femenina de baloncesto, que consiguió ayer su medalla de oro en el Eurobásquet. Dice el diario Córdoba, España arrolla a Francia y gana su cuarto Eurobásquet, el segundo consecutivo. Hace muchos años que un país no conseguía ganar dos Copas de Europa, dos campeonatos de Europa de baloncesto femenino seguidas. De la época de la Unión Soviética no se conseguían estas cifras, y tanto el diario Córdoba como el diario ABC pues recogen este hito, esta gran hazaña del baloncesto, en este caso femenino.
Más cosas locales. Por ejemplo, el diario El Día, en el sumario, habla del fraude en la escolarización. Lo anunciaron ya el viernes, iban tomando forma. La policía inicia una campaña contra el fraude en la escolarización. Educación tramitó 7 denuncias durante el curso pasado en Córdoba. Bueno, 2 datos. Primero, que la policía se tenga que encargar de esto, me parece un error del sistema. Y en segundo lugar, que haya solamente 7 denuncias. Porque todos conocemos, cada uno de nosotros, más de 7 casos de personas que falsean algún tipo de información para obtener puntos y acercar a su hijo, su hija, hacia el centro educativo que prefieran. ¿Qué es de lo que se trata, en definitiva? Yo creo que mi hijo estudie, no sé, en un colegio de Ciudad Jardín y yo vivo en Santa Rosa. ¿Cómo lo consigo esto? Pues empadrono al chico, a la chica, en casa de un cuñado y de esa manera consigue puntos para el colegio al que yo quiero llevar a mi hijo o mi hija. Esto es un fraude porque se supone, bueno, es un error, es una grieta en la ley, porque no es ilegal que el chico o la chica se empadrone donde quiera. Lo que sí lo es que se empadrone y no viva allí. Es decir, si el chico vive con sus padres, se empadrona en casa de la tita tal y sin embargo vive con sus padres, aquí hay algo que no funciona. Y eso es lo que persigue, en este caso, la policía, que yo creo que eso correspondería más, no sé si a un cuerpo de inspectores o no sé a quién. No sé por qué, no sé si esto es un delito. Fraude sí que lo es. No sé hasta qué punto llega a ser delictivo o no. No sé si a la policía que tiene que investigarlo. En cualquier caso, como le digo, solo hubo 7 denuncias, que me parecen muy pocas, porque cada uno de nosotros conoce más de 7 casos, bueno, alguno conocerá menos, de estas circunstancias de personas, sobre todo en colegios, sobre todo cuando estamos en un barrio que el colegio que nos corresponde no nos gusta, que es lo que suele pasar. Estamos en un barrio donde el colegio recibe un alumnado que no es del agrado de la familia, de los padres, los chicos pues, suelen opinar poco en este caso, porque además suelen ser en edades muy precoces, a partir de ahí ya es mucho más complicado cambiarse de colegio. Y, como le digo, los padres escogen otro colegio, que puede estar o bien cerca de su trabajo, porque eso les facilita el llevar y el sacar a los hijos del centro educativo, o bien porque el colegio les merece más garantía. ¿Y cómo se consigue? Pues falseando un empadronamiento, que es lo más habitual. Solamente consiste en encontrar a alguien de la familia, lógicamente, que viva en esa zona y empadronar al chaval en casa de ese familiar y se otorgan los puntos. Como les digo, eso no estaría mal si realmente el chico se fuera a vivir a casa de ese familiar, sería legal completamente. Pero si el chico vive, o la chica, el alumno o la alumna vive con sus padres y se empadrona en casa de alguien siendo falso solo por los puntos, eso es un fraude. Repito que no sé si es un delito o no, que eso habría que analizarse, creo que no, sería simplemente una falta por falsedad documental, no sé, habría que analizarlo eso en profundidad, pero la policía, creo que la autonómica además, quien se encarga de perseguir este caso, que supongo que será a instancia de alguien, porque la policía no va a ir uno a uno vigilando que sea cierto o no. Cuando hay algún afectado que sospeche que uno de los chicos obtiene puntos sin corresponderle, deberá denunciarlo y la policía investigará a partir de la denuncia, supongo, porque no va a ir uno a uno investigando si cada una de las inscripciones extrañas en el padrón corresponde, porque además para ver si son extrañas o no habría que ver la coincidencia del empadronamiento del chico con el de sus padres. Digo, un trabajo mucho más farragoso como para que lo haga la policía de oficio, supongo que lo hará a instancia de parte. También habla el diario El Día de otra información en el ámbito del servicio público, en este caso de la sanidad. Titula en el sumario: los médicos de familia harán ecografías en los centros de salud. El objetivo es que se reduzcan las derivaciones al Hospital Reina Sofía. Bueno, como saben, la ecografía es una prueba diagnóstica inocua, indolora, nada agresiva, que consiste en explorar desde fuera, mediante un sistema de ecografía, pues alguna anomalía dentro de nuestro cuerpo. Eso habitualmente se producen esas pruebas diagnósticas en el hospital, como señala el diario El Día, o en centros de salud, en los Chares, por ejemplo, en el de las Setas. Eso hace que haya muchos pacientes que, ante la duda del facultativo, del médico de familia, pues trasladen el expediente al hospital y saturen los hospitales. Se producen en el Reina Sofía 35.000 ecografías, que repito, es una prueba inocua, que no es dolorosa, que no es agresiva, pero bueno, ocupa un tiempo y probablemente para algún tipo de patologías menores o que luego son falsas alarmas, se está bloqueando, se está congestionando un sistema. Entonces un grupo de unidades de radiodiagnóstico del hospital
ha formado, ha impartido un curso a un grupo de facultativos de médicos de atención primaria, de médicos de familia, para que aprendan a manejar los ecógrafos, que como le digo, todo el mundo los conoce, sobre todo para las embarazadas, para hacer el seguimiento de los embarazos. Es una prueba absolutamente nada agresiva. Se trata de encontrar, ante algún tipo de molestia abdominal fundamentalmente, que es donde mejor se funcionan estos aparatos, pues encontrar, por ejemplo, lo que le llaman la litiasis en la vesícula, las piedras, la aparición de cálculos renales, las piedras en el riñón, piedras en la vesícula, para encontrar grasa dentro del hígado, que también es una patología bastante frecuente, que puede derivar en una enfermedad y que si se detecta en estadios iniciales, pues es bastante fácil, bueno, es más fácil de tratar, lógicamente. O para analizar cómo está el riñón, cómo no funcionan los riñones, para ver si existe líquido intraabdominal, que también es una patología que si se toma a tiempo puede evitar más problemas. O simplemente para encontrar quistes simples o angiomas, los pequeños tumorcitos. Todo eso se encuentra con una ecografía que, como les digo, evita, si se hace en ese estadio inicial, evita complicaciones. Bueno, pues hasta ahora, cuando un paciente acude al médico de familia con un dolor en el abdomen y que puede dar pie a pensar que se trata de una piedra en el riñón, de una piedra en la vesícula, o de un cálculo renal, o de un pequeño quiste, o de un angioma, pequeño tumorcito, habitualmente hasta ahora se remite al Reina Sofía o al Chare, al Castilla del Pino, para que le hagan allí la ecografía. Bueno, con esta formación que se ha practicado, se ha producido para una serie de médicos de facultativos de los hospitales, de los centros de salud, se evitará esto, porque los ecógrafos existen, como les digo, habitualmente para atención de embarazos, para el seguimiento de embarazos, pero no se utilizan para este tipo de diagnósticos que evitarían la congestión del Reina Sofía, porque de las 35.000 consultas que se producen, la mayoría o son afortunadamente falsas alarmas o son son en casos que se podría haber detectado simplemente con una exploración básica, simple, no digo inmediata, porque supongo que habrá también una lista de espera en el centro de salud, pero seguro que será mucho más fácil de gestionar que la gran lista de espera de Reina Sofía. Así que muy bien, supongo yo que como todo y acabarán apareciendo algún tipo de disfunciones de pacientes que digan que le miraron mal, que el médico no sabía, que no le dio un radiólogo, que un médico de familia. Bueno, todo eso aparecerá. Por cierto, que no son pruebas que tengan radiación, aunque se traten desde la unidad de radiodiagnóstico, no son pruebas que tengan problemas de exposición radiactiva, quiero decir, con lo cual se pueden practicar sin ningún tipo de problema. De hecho, como saben, es la prueba habitual, es el seguimiento habitual del embarazo, y no se va a practicar, lógicamente, pruebas radiactivas a una mujer embarazada, por su bien y por el del feto sobre todo. Bueno, seguimos avanzando. Más cosas. En el diario ABC habla del vino, de la cosecha de la uva, que como saben todos los años empieza a final de agosto, final del verano. Ahora ya empieza incluso a recogerse uva en algunos sitios. La cosecha de uva, dice en el marco Montilla Moriles, caerá un 10%, pero será de gran calidad. A un mes del inicio de la vendimia, dice el diario ABC, el Consejo Regulador, productores y cooperativas de la denominación de origen Montilla Moriles coinciden en que la producción bajará. Eso sí, la cosecha, dice, será de gran calidad. Bueno, es algo que bastante lo habitual, que cuando hay menos vino, sean vinos de más calidad, y cuando hay más vino, pues suele ser un vino no peor, sino más corriente. En este caso se prevé que caiga la producción de uva, fundamentalmente por el tema meteorológico, por el tema de la lluvia. Ha sido una primavera que no ha llovido lo que se esperaba en el sector, y eso ha hecho que la uva crezca de otra manera y que haya plantas que no hayan producido. Aparte, ha caído el número de hectáreas. Saben que el viñedo va en retroceso. En su día se promovió el arranque de viñedos, y eso está haciendo que haya solo ahora mismo 4.800 hectáreas de uva, de viña, en el marco Montilla Moriles. Se prevén unos 33 millones de kilos, que es una cifra parecida a la del año 2017, el año pasado fue un poco superior, fue 40 millones de kilos, es una reducción, como le digo, de en torno al 10%. Será vino de más calidad. Lo que no espera el sector es que, a pesar de que haya más calidad, aumenten los precios, porque el precio en muchas ocasiones tiene que ser que baje muchísimo en la producción para que realmente las bodegas compren uva
porque no tengan para producir y eso eleve los precios. En principio parece que las ventas no caen tanto como para que afecte demasiado al precio. Saben que los precios se repercuten muy rápidamente cuando es a la baja y se repercuten muy despacito cuando es al alza, es decir, si hubiese muchísima uva caería el precio rápidamente de un día para otro, porque habría gente que se queda con la uva sin saber dónde colocarla y de un día para otro suele bajar el precio, pero cuando es al contrario, cuando hay poca uva y se espera que repunte un poquito el precio, no suele ocurrir y los productores, bueno, pues ese año producen menos uva, pero no la compran a cualquier precio, que es lo que parecería más lógico, no a cualquier precio, pero sí que se comprara para mantener los niveles de producción. En cuanto a cultura, hemos visto una foto, creo que ya han visto una foto de Romero de Torres en la portada del ABC. Una muestra en Valencia extiende el interés por Romero de Torres. Bueno, Romero de Torres, que está de gira, está ahora en Valencia, como señala el diario ABC, he visto cómo se llama la exposición, un nombre muy largo, y despertando expectación allá donde va. Romero de Torres es un pintor que para nosotros es muy local, tiene esta cobertura local, como saben, con su museo, y que para fuera de nuestras fronteras tiene muchas lecturas, fuera de Córdoba quiero decir. En este caso la exposición se llama Julio Romero de Torres, social, modernista y sofisticado. Son adjetivos que no se usan en Córdoba. Aquí tenemos el pintor de la mujer morena y lo vemos de esa perspectiva, el pintor del tópico, el pintor de la mujer cordobesa. Sin embargo, es un pintor modernista que no se valora suficientemente en Córdoba. Es un pintor social en cuanto que retrata elementos de la sociedad que le tocó vivir, que también en Córdoba va a ser un poco desapercibido. Es verdad que se han hecho muchos estudios, tenemos grandes expertos, entre ellos la propia directora de los museos municipales, Mercedes Valverde, que ha estudiado muchísimo y ha avanzado en este mismo línea, pero en ocasiones nos quedamos con lo más fácil, el pintor de la mujer cordobesa, y nos quedamos ahí, o el pintor sofisticado, que también en ocasiones aquí pues descartamos esa faceta de Romero de Torres. Hombre, no digo que fuera descubra algo que no conozcamos, aquí quizá por exceso tenemos dentro de nuestros genes la pintura de nuestro pintor del siglo XX, que abandonamos otros aspectos que son muy importantes. En este caso se abordan de esta exposición, que repito, está en el museo, en la fundación de la Fundación Bancaja, en el Centro Cultural de la Fundación Bancaja de Valencia. Está de gira, ha estado en otros lugares esta exposición, con obras cedidas, algunas por el Museo de Córdoba, entre ellos María de la O Diana, también va Mira qué bonita era, y algunas pinturas que son cedidas desde otros museos. Por ejemplo, Bellas Artes tiene algunas obras que compró la Junta de Andalucía y también los cede a esta exposición. Bueno, está bien que los museos salgan a la calle y si no viene el público a las montañas tendrán que ir a Mahoma, de allí donde esté, a llevarle la obra de Romero de Torres. Muy interesante, sobre todo, como les digo, abandonar esa faceta folclórica de Romero de Torres que tenemos tan incorporada en nuestra ciudad, y cuando hablamos de este pintor y en el entorno cercano andaluz, pues se habla de él como pintor costumbrista como mucho, hasta ahí llegamos, pero un pintor folclórico sobre todo. Hay una faceta que no se aborda en él, que estamos hablando, el pintor modernista, pintor además que tenía relaciones con otros artistas, con literatos, con dramaturgos, que me parece que es muy interesante que se vea con otras perspectivas, con menos sentimentalismo, como ocurre en Córdoba, y se pueda valorar mejor la obra de Romero de Torres. Y en cuanto al deporte, hemos visto antes la foto de la selección, el triunfo de la selección, también un apunte a Marc Márquez, que ganó ayer en Alemania su 10ª victoria consecutiva, obtuvo en motociclismo. Y en cuanto a lo local, el regreso de Javi Flores. Javi Flores vuelve a casa, titula el diario Córdoba, con foto para nuestro vecino de Fátima, que después de un periplo grande por ahí, regresa al Arcángel. Ahí lo tienen, arriba a la derecha. El diario El Día, también con una foto más reciente, creo que la foto del diario Córdoba muy antigua, de cuando era jugador del Córdoba, hace ya 8 años. La del Día sí que es una foto más reciente, de esa etapa última en el Elche, creo que corresponde al Elche. Javi Flores se convierte en el 7º refuerzo del proyecto del Córdoba, dice el diario El Día. Y no lo habré leído dentro, pero tengo que aparecer lógicamente en ABC. Bueno, pues es un fichaje que, a pesar de que es uno de los nuestros,
pues ha estado mucho tiempo fuera del Arcángel. Estuvo hasta la época, hasta que llegó Carlos González, estuvo en el Córdoba. Fue uno de los héroes del ascenso, si recuerdan, a segunda división, y estuvo con etapas mejores y peores. Javi Flores es el típico jugador de la casa a quien a veces no se le perdona un error y no se le valora suficientemente, y eso hizo que acabara con un periplo que la llevó al Getafe B, estuvo en el Hércules, estuvo en el Elche 2 veces creo, ahora viene del Elche, ha roto el contrato para ir al Córdoba. Estuvo en un ascenso, no sé si fue el del Hércules, que le llevó a primera división, jugó un poquito, entre que hubo lesiones, el Elche, subió con el Elche. Pero jugó un poquito en primera y dejó el equipo, se fue al Hércules, creo entonces, es un periplo largo de jugador de Fátima, que ahora devuelve al Córdoba, viene con 33 años, llegó al Córdoba con 14 y ahora regresa, pues casi 20 años después vuelve al club que le hizo jugador y con la ilusión de formar parte de un proyecto que levante al Córdoba de este pozo donde le ha llevado la mala gestión, sobre todo de los despachos. Vendrá casi de capitán, no sé si le pondrán o no los galones, pero estrella, como les digo, porque es un jugador muy conocido en la casa, un jugador que con esta edad es un jugador ideal para esta categoría, para este proyecto, y me parece que ha sido un buen fichaje, sobre todo porque los fichajes a este nivel tienen que buscar no solamente la capacidad deportiva, sino también la capacidad de atraer la afición. Y Javi Flores, a pesar de, como les digo, algún desencuentro sonoro, muy sonoro en ocasiones en el Arcángel, es un hombre de la casa, un hombre muy querido por las peñas, y que ahora se valorará ese esfuerzo, todo su contrato, para venir aquí a este proyecto y ayudar a sacar al Córdoba de esta segunda división B, donde jugará la próxima temporada. Por cierto, mañana se abre el plazo de abonos, a ver qué respuesta tiene la afición ante la oferta que le ha hecho el Córdoba para volver al Arcángel en segunda B la próxima temporada. Bueno, poca cosa más, les invito como cada día a que hagan su repaso en la prensa cordobesa, las cordobesas también, bajen al kiosco, entren en internet e infórmense. Mañana volvemos a seguir haciéndolo nosotros. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.